18 horas, 31 grados la temperatura. Qué felicidad el tiempo hoy, qué respiro nos dio. Miércoles de ceniza, esta imagen de la catedral se asocia también a ello. El fondo del río Paraguay, un tiempo calmado por cierto, y con un clima de optimismo. Y esperando también los partidos de Cerro Porteño y Nacional por la Copa Libertadores y Sudamericana. Estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo con un invitado especial. Ya les voy a estar contando quién es y con mucha información de actualidad también sobre los hechos, sobre todo que ocurrieron ayer y que tuvieron como protagonistas, digo bien, a mujeres. Lastimosamente digo protagonistas centrales porque fueron víctimas fatales. Qué paradoja, un día después del Día de la Mujer Paraguaya, todo lo que ocurrió. Bueno, de eso vamos a estar hablando ya en algún momento nada más. Al iniciar quería recordarle a un juez que también de alguna forma marcó historia con su trabajo al ordenar la captura del supuesto autor moral del crimen de Pablo Medina, aquel crimen que también le costó la vida a Antonia Almada. ¿Y por qué le estoy recordando a él, a Carlos Martínez, juez de Curuguatí? Porque lastimosamente ayer nos dejó víctima de un infarto, lo que son las cosas muchas veces, y nos vemos la obligación de alguna forma de decir de que el magistrado tuvo relevancia en un papel en el cual fue determinante junto a la Fiscalía en aquel momento y la Policía Nacional para resolver el único caso, porque de los 10 que tenemos víctimas periodistas, el único caso que realmente se resolvió fue el de Pablo Medina. Y el magistrado, al quien lo vemos en imágenes, fue el que ordenó la captura del autor moral, estamos hablando de Vilmar Acosta Márquez, y su posterior extradición a nuestro país. Y también tuvo mucha relevancia al disponer que esta causa se eleve a juicio oral y público, causa que terminó con una condena de 39 años para Vilmar Acosta Márquez. También su resolución, que sigue vigente hasta ahora, más allá de que él haya fallecido, dispone la captura de Flavio Acosta Riveros, uno de los supuestos tiradores, uno de los que supuestamente disparó contra Pablo Medina y Antonia Almada en aquella malograda jornada del 16 de octubre de 2015 en Villa Gatimí, Canindeyú. Flavio Acosta Riveros hoy en día está preso, gracias a esa orden judicial en Brasil, y está también pendiente la orden de captura firmada por Martínez para Wilson Acosta Márquez, quien se encuentra prófugo. Así es que al empezar queríamos recordar al juez de Curuguatí, Carlos Martínez, que tuvo mucha relevancia para que se esclarezca el caso Pablo Medina. 0971-444-200 es la propuesta para que puedan comunicarse con nosotros. Hoy lo vamos a tener como invitado, ya lo voy a presentar si el señor director me lo permite, al fiscal Federico Delfino, que tuvo mucha relevancia, dicho sea paso, hablando de relevancia en los últimos casos que se vinieron registrando en nuestro país. Sobre todo, me parece que el más central de todos, y que vamos a estar hablando de eso, en el tema de la fuga de 76 reclusos de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Doctor Federico Delfino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por visitarnos. Muy buenas tardes, Osvaldo, y a las órdenes. Bueno, gracias por acudir a la invitación. En realidad ya queríamos que venga ayer, pero estuvo con el caso de los Dres, aquel señor que había sido ultimado con su nieto en Caaguazú, recordará. ¿Qué pasó de ese juicio oral? ¿Se volvió a suspender, doctor? Se volvió a suspender por la recusación que planteó una de las defensas en contra del tribunal, luego de que el tribunal haya rechazado los incidentes en la apertura del juicio oral y público. Ya, bueno, pero eso nos va a permitir hablar con usted con mayor profundidad acerca de lo que ocurrió en la cárcel de Pedro Juan Caballero, porque ya presentaron un informe, yo diría preliminar conclusivo, pero evidentemente la investigación va a seguir avanzando. Cuando la producción me indique, también vamos a estar hablando de otros dos casos que tienen que ver con el atentado del cual fueron víctimas ayer 2 mujeres en Pedro Juan Caballero halladas muertas en una carretera de Ciudad del Este, así como también la conclusión de la Fiscalía sobre el caso ocurrido ayer en Luque. Ustedes recordarán, estuvimos hablando de ello, acerca de la muerte de una mujer. Ya la Fiscalía también tiene una conclusión sobre ese caso. Pero mientras esperamos ya el contacto con nuestros compañeros, vamos a ir hablando ya con el fiscal Federico Delfino acerca de lo que es el trabajo que están realizando para determinar qué exactamente ocurrió en Pedro Juan Caballero y la fuga de esos 76 reclusos. Uno de los puntos, doctor, que mucha gente dudaba y sigue dudando. ¿Se comprobó que efectivamente se escaparon por ese túnel o sigue de alguna forma en pie aquella teoría
esgrimida por uno de los que fue recapturado de que varios de los jefes salieron por la puerta central de la cárcel de Pedro Juan. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, Osvaldo, que llegamos a la certeza positiva de que salieron por el túnel. Los 75 fugados salieron por el túnel en un periodo de tiempo que va desde la 1:30 aproximadamente hasta las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Nosotros, junto con la Policía Nacional, la División de Crimen Organizado, establecimos una persona a la cual íbamos a seguir, ¿verdad? Dentro de las imágenes que se pueden observar, entonces se pudo determinar de que esa persona, que es Timoteo Ferreira, sale a las 1:32 horas. O sea que ese es el punto base de ustedes para cuando están base. haciendo el peritaje de estas filmaciones. Timoteo Ferreira. ¿Quién es Timoteo Ferreira para entender, doctor? Timoteo Ferreira es una persona vinculada a un grupo famoso grupo criminal brasilero que está azotando la zona norte del país y que está con varios procesos por tráfico de armas, inclusive tráfico de drogas. Entonces, empiezan a mirar las filmaciones. Miran a la 1:32. A la 1:32 ven que recién que hay movimiento en ese lugar y lo ven a Timoteo Ferreira. A Timoteo Ferreira él sale de su celda aproximadamente a la 1:06 del domingo 19, va hasta el fondo del tablero donde ellos se encontraban, del grupo de celdas donde ellos se encontraban. En vez, va hacia la derecha, por decirlo así, si ponemos de frente la cámara, ¿verdad? Va hacia la derecha y posteriormente a la 1:32 cruza de derecha a izquierda y se pierde. ¿Y qué indica ese cruce de derecha a izquierda y se pierde? Que estuvo en una determinada celda o estuvo en una reunión previa y que cruzó para ingresar al túnel y ganar la libertad. Es decir, el cruce indica de que nunca... Él salió al túnel, él se dirigió al túnel. Se dirigió al túnel, sí. Nunca cruzó la puerta de acceso al pabellón. La puerta de acceso al pabellón estuvo siempre cerrada. Siempre estuvo cerrada. Todo eso fue dentro del grupo de celdas o donde se encontraban estas personas vinculadas a este grupo criminal brasileño. Ese es el pabellón, ese sería el acceso al pabellón, doctor. Lo que ese es el acceso al pabellón, así mismo. Esa es la requisa del 30 de diciembre que hizo personal de la GEO, de la Policía Nacional destacada en Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. Como podés observar al fondo, Timoteo sale de la segunda o tercera puertita que está hacia tu derecha, por decirlo así. Sale de ahí, ¿verdad? Y se dirige hacia la parte posterior e ingresa a una, por decirlo así, a una celda o a un lugar que está hacia el fondo. Y posteriormente a eso, a la 1:32 aproximadamente, él cruza, como te dije, de derecha a izquierda, y a la izquierda es donde se encontraba el túnel. Ah, y ahí se pierde. Entonces, la 1:32, ¿y Timoteo habría sido el primero en fugarse? Estimamos que sí, pero tampoco nos descartamos de que, como él era un peso pesado dentro de esta organización criminal, de que por lo menos antes alguno de sus seguridad o algún guardia de seguridad de él, ¿verdad? Haya salido antes a los efectos de poder campanear desde afuera, ¿verdad? Ahora, doctor, ustedes toman esa conclusión, toman esa base al ver esas imágenes, ¿no? Sí. Al decir, evidentemente, así se fugaron. Entonces empezó entre la 1 y la 1:30. ¿Las posteriores imágenes ven el momento en que los otros se fugan o ya es una conclusión que ustedes hacen al respecto? Es una conclusión que vamos haciendo, Osvaldo, porque las imágenes de las cámaras no llegan a tomar el fondo propiamente dicho, ¿verdad? Sí observamos en una de las imágenes que hicimos públicas el viernes, de que hay una persona que aproximadamente a las 3:30, perdón, se lanza desde la planta alta. ¿Y eso qué quiere decir? Que los que estaban fugados de la planta alta se comienzan a lanzar a partir de un determinado horario. Es decir, siempre nosotros establecimos de que los que iban a fugarse eran 14 personas únicamente. 14 personas pertenecientes a este grupo criminal brasilero que estaban en la parte baja de ese pabellón A, y el resto, ¿verdad? 61 personas vieron la luz a través del túnel, por decirlo así, y aprovecharon la ocasión para poder salirse.
Ese punto quiero profundizar, sobre todo las 14 personas que se tenían que fugar, ¿por qué solamente 14 y cómo se habría planificado todo esto? En algún momento más lo vamos a estar hablando con el fiscal Federico Delfino, porque tenemos que ampliar la información que ocurrió ayer en Ciudad del Este y que tiene que ver con la muerte de 2 mujeres. A esta hora nos preguntábamos con Teresa Fretes qué fue exactamente lo que ocurrió. Ustedes recordarán esa escena trágica que nos estaba comentando Teresa, de que madre e hija fueron halladas en el interior de un vehículo allí en Ciudad del Este, y dentro del vehículo estaba una niña de 4 años intentando despertarla. No se daba cuenta que ya perdió a su mamá y a su abuela. Es lo que se vivió en Ciudad del Este, como vio a la capital del Alto Paraná. Y vamos a ampliar la información porque Teresa Fretes está con novedades al respecto. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, a toda la teleaudiencia de Crimen y Castigo. Se realizaron 4 allanamientos y se detuvieron a 2 presuntos implicados en el crimen, en el doble crimen que se registró ayer. Una serie de allanamientos se está realizando. Los 2 primeros se realizaron en el barrio Fátima de Ciudad del Este y se están realizando otros 2 más. Están incautando principalmente teléfonos celulares que aparecen en el cruce de llamada con la víctima. Los 2 detenidos fueron identificados ya esta tarde y fueron ya puestos a disposición del Ministerio Público. Ellos van a estar prestando declaración seguramente también en las próximas horas. En este caso es Yamil Alcides Casal Alcaraz, de 23 años. Este es un corpidor con quien la víctima había mantenido una comunicación telefónica horas antes del crimen, según él relató. La misma le llamó y le preguntó si tenía la llave de la casa, que la misma debería de ir a limpiar. Sin embargo, este le dijo que no estaba en posesión de ninguna llave y cortó. La llamada fue breve, según comunicó. Igualmente fue detenido también otra persona, Marcelo Eduardo Neila Villalba, que sería un vendedor de hamburguesas. Él todavía no se sabe cuál sería el vínculo, pero sí aparece también en las comunicaciones con la víctima. Hablamos principalmente de la joven de 23 años, quien fue asesinada junto a su madre. Entonces, él también aparece en el cruce de llamada que tienen los investigadores, y a partir de la detención se fueron a hacer esa serie de allanamientos, Osvaldo, audiencia, en busca de elementos que puedan ayudar a esclarecer. Hasta ahora todavía un hecho muy confuso, todavía no se sabe el móvil del crimen y quiénes estarían como autores materiales, quiénes serían los mandantes, quiénes estarían implicados realmente o no, es lo que se está buscando determinar en este momento. Teresa, 2 detenidos, uno de ellos era compañero de trabajo entonces de esta mujer, de la más joven, estamos hablando, si nos podés recordar también la identidad, te voy a agradecer, porque ayer estabas explicando vos que ella trabajaba como limpiadora en una casa y que tenía que hacer el servicio esa noche, que era normal que haga ese trabajo, por eso que tardaron en hacer la denuncia. Este señor, esta persona, estamos hablando de Yamil Alcides Casal Alcaraz, ¿era su compañero de trabajo entonces o era Marcelo Eduardo Neila? ¿Cuál de los 2 eran? En este caso, Yamil, alias Turquiño, en realidad prestaban servicio a la misma persona, quien es el brasileño dueño de la vivienda que se allanó ayer en el kilómetro 11 de Ciudad del Este. Esta joven, en este caso Miriam Elizabeth Ascona Rodas, ella prestaba el servicio de limpieza en esa vivienda. El brasileño no habita esa casa, él reside en Foz de Iguazú, pero ocasionalmente viene hasta esta casa para hacer reuniones, encuentros. Tenemos entendido también que algunos encuentros festivos se realizaban en esa casa, y ella limpiaba tanto la casa del kilómetro 11 de Ciudad del Este como el de Foz de Iguazú. Y por su parte, en este caso, Yamil, alias Turquiño, realizaba el trabajo de jardinería, era el corpidor de la casa y según él mismo presta servicio hace mucho tiempo a esta persona brasileña que también está siendo buscada por la policía. Teresa, ¿se sabe el trasfondo del hecho? El trasfondo del hecho todavía es un misterio, hay varias hipótesis. En un principio se habló de que podría ser de tinte pasional, luego se descartó y se habló que mayormente podría tratarse de una deuda impaga o de algún tipo de información que tenía la víctima y que tenía que proveer a esas personas, sus captores y su homicida. Ella tenía las manos quemadas, o sea, esos signos de torturas hacen suponer a la policía de que ella fue torturada para que delate o brinde algún tipo de información
información. También el allanamiento de la vivienda de la víctima. Ayer la Fiscalía estaba notando que se habían comprado recientemente muebles, electrodomésticos, la casa fue refaccionada recientemente y el vehículo que utilizaba la víctima y en el cual se encontró el cuerpo también había sido proveído por este señor Marcelo, el brasileño que es el dueño de la casa, y supuestamente lo iba a ir descontando, el costo del vehículo iba a ir descontando de lo que le pagaba por su servicio. Esos son de repente los datos un poco llamativos que aparecen en escena. Se está tratando de justamente hacer esas conexiones y por eso es que se detuvo a estas dos personas que hicieron las últimas llamadas. Se están incautando los teléfonos celulares que van a ser peritados oportunamente para ver si es que se puede sacar algún tipo de elemento más para esclarecer este crimen. Estas dos personas detenidas llegaron a hablar, no sé si ya declararon, aportaron algo a la investigación, Teresa. El que habló, por lo menos con los medios de prensa, fue Yamil. Él dijo que él es un corpidor que hace tiempo presta ese servicio, que la comunicación que tuvo con la joven fue en una ocasión que se encontraron en la casa, ella se iba a hacer la limpieza, él tenía que ser corpidor, intercambiaron brevemente palabras, ella le pidió su número, él guardó, le proveyó su número y que horas antes o días antes del crimen la misma le llamó consultando si tenía la llave de la casa porque ella tenía que entrar a limpiar. Este le dijo, no, yo no tengo la llave. Entonces ahí, bueno, está bien. Y ahí se cortó la comunicación, según él aseguró que esa fue la única comunicación que tuvo con ella, que no suelen contactar con frecuencia y que posteriormente ya también le llamó, en este caso el marido de la víctima, preguntándole por ella, pero que no tiene mayores conocimientos sobre el hecho, según él mismo manifestó. Se habló, acá por lo menos se escuchó en Asunción la posibilidad de que el tema de la droga, el narcotráfico nuevamente está de por medio. ¿Se maneja eso como versión en Ciudad del Este o es algo infundado, Teresa? Una de las hipótesis también que maneja el Ministerio Público es que tenga que guardar con algún tipo de trabajo de traslado de sustancias estupefacientes, alguna mercadería que se habría perdido o algo parecido vinculado al crimen. O sea, no descartan, según nos dijo la fiscal Natalia Montanilla, no descartan ninguna de estas hipótesis, pero todavía no tienen una teoría más marcada o que tenga mayores sustento para determinar cuál podría ser el móvil del crimen. Finalmente, Teresa, a estas dos personas la detienen en principio por las conexiones telefónicas, pero habría más cuestiones que no están siendo divulgadas. Al principio se le detiene por esa conexión que tiene con la víctima y por eso es que se allana la vivienda de los dos. De allí se están incautando elementos celulares, se están buscando también otros elementos para ver si es que tienen alguna implicancia. Para los investigadores estos tendrían algún tipo de grado de implicancia con el crimen, sin embargo todavía no se divulgó elementos y justamente la policía también pidió que se guarde un poco, o sea, pidió la reserva de cuáles son las técnicas que ellos en que ellos se basaron para llegar a esta persona, porque dice que manejan más nombres y estarían realizando más procedimientos en el correr de las horas. Teresa Fretes, te vamos a dejar trabajar para seguir con todo este caso, escabroso por cierto, porque tiene que ser resuelto indudablemente. Muchas gracias, Teresa Fretes, corresponsal de ABC en el Alto Paraná. Bueno, hay que decir una cuestión que se está manejando también a nivel investigativo, por eso le consultábamos esto a Teresa Fretes, de que aparentemente hay está el tema de droga por medio, por eso la violencia con que se actuó, pero hay que dejar también trabajar a los investigadores antes de caer en meras presunciones. Nada más estamos tratando de dar un poco de claridad a toda esta historia que, reitero, le costó la vida a madre e hija. Esto ocurrió ayer en Ciudad del Este, aparentemente fue en horas de la madrugada, ambos cuerpos fueron encontrados en la ruta allí en Ciudad del Este, dentro de un vehículo, el vehículo que observábamos en imágenes, y por medio había una niña de 4 años. Vamos a estar atentos a los resultados de los allanamientos. Me parece que puede arrojar más luz a todo este procedimiento que está a cargo de la fiscal Natalia Montanilla. Es complicado eso en estos casos, doctor, cuando en principio se presentan con mucha oscuridad, por cierto, y de por medio también está la urgencia ya de esclarecer. Y mira, depende mucho del trabajo coordinado que se haga con los elementos de campo, en este caso con los elementos de la Policía Nacional.
Ellos son los investigadores, ellos son los que te traen la información y nosotros como director de la investigación tenemos que ir puliendo y viendo qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Apunto a la responsabilidad nomás que tienen ustedes, ya lo vamos a hablar porque ustedes hicieron una operación, pero Juan, en algún momento vamos a hablar del programa también. La gente exige resultados, doctor, y tiene razón la gente. Imagínense, en este caso, 2 mujeres allá muertas y el componente otra vez de por medio, una niña ahí viva en medio de ella. Quiere decir que fue un monstruo el que hizo todo esto. Entonces la gente exige de inmediato justicia, como el caso de la niña indígena también que se registró. Bueno, la presión cae sobre ustedes principalmente, más allá de que sean los policías los que tengan que traer los elementos, ¿no? Muchas veces sí, Osvaldo, y vos habías hablado del crimen de los Dresch. Sí. Nosotros de un principio, junto con la doctora Ocampos de Ciudad del Este, mi colega también de antisecuestro, cuando empezamos cuando estuvimos ya dentro del campo y viendo qué es lo que estaba sucediendo, ya nos temíamos lo peor en aquel momento. Nos exigía la familia, nos exigía la opinión pública, nos exigían ustedes que son el nexo entre nosotros y la opinión pública, resultados propiamente dicho. Pero hay que tener en cuenta que hay que manejar muchas veces las situaciones con sigilo, con pinza, por decirlo así, saber llegar a la familia muchas veces para evitar o dar una falsa noticia o falsos resultados y poder tener y demostrarle con ese sigilo y con operaciones técnicas principalmente, de que estos son los responsables. Y eso lleva su tiempo, Y bueno, como te dije, el crimen de los Dresch es un claro ejemplo de eso. Todo el mundo hablaba de un secuestro, nosotros a los 3-4 días con la colega, con el grupo de investigación en ese momento liderado por el comisario Fleitas, que estaba al frente del departamento antisecuestro, sabíamos de que algo grave había sucedido, de que esa situación no se comportaba como un secuestro. Se hicieron los operativos, se le detuvo a las personas y después, con un trabajo mucho más fino, hilando fino por decirlo así, pudimos determinar y pudimos llegar hasta el lugar donde estas personas fueron enterradas, ¿verdad? Los Dresch fueron matados minutos antes, minutos después de que los hermanos Borda Prosac se encontraron con ellos. Los supuestos, los acusados en esta caso. Los acusados ya ahora con juicio oral en puerta, ¿verdad? ¿Y cuál fue la situación? Para desviar la atención del homicidio, comenzaron a mandar un mensaje de que existía un supuesto secuestro. Y fue todo lo contrario, ¿no? Fue todo lo contrario. Ya estaba asesinado a esa altura. A esa altura ya estaban muertos. Bueno, ese caso lo vamos también tocar a fondo ya cuando conozcamos sentencia, porque ayer parece que hubo una suerte de chicaneado o algo así, pero se paró otra vez el juicio oral y público. Hace rato la familia Dresch viene reclamando que termine todo esto, pero nosotros quedamos pendientes, doctor, con este tema de los 14. ¿Cómo ustedes determinaron ese número? ¿Cómo se planificó? Vamos a hablarlo después de la pausa.